James Hamilton, no te pegues. Por fin nos conocemos, ¿ah? ¿Cómo estáis? Muy bien, por fin nos conocemos. Muchas gracias por Bienvenido, la ¿ah? invitación. Bienvenido a No Somos Nada. Adelante, por favor. No somos nada. No somos nada. Oye, estás escuchando aquí, qué rico el sonido de los choroy. Pues. Son una plaga, pero... Pero bueno. Al lado del cacho tenía unos ruidos de choroy, plantas, árboles, todo. Está rico. Está bueno el Buen lugar. ambiente. James, ¿hay conciencia entre el bien y el mal a los 17 años? Qué buena pregunta. No estaba preparado para eso. Yo creo que hay una conciencia mixta. Yo creo que hay una conciencia, llamémosla intuitiva, evolutiva, natural, y una conciencia también racional, pero pero está por sobre todo restringida a esa edad en particular, al ambiente cultural en el que tú te has ido desarrollando o creciendo. Con sus valores, con sus símbolos, ¿no es cierto?, con sus liderazgos, con lo sacro y lo antisacro, por llamarlo. Y de hecho tú necesitas en esa época de adolescencia, ¿no es cierto?, ir generando una estructura donde muerte. Yo creo que la primera crisis, ¿no es cierto?, valórica viene en esa época. Y tú estás muy necesitado, tremendamente necesitado. Yo me acuerdo que quería estudiar medicina, pero yo decía, curiosamente en mi sentir, digamos, decía, ¿y qué voy a hacer para no terminar haciendo una mala medicina? En que me digan, no, haz esto y por eso te pagamos, o dedícate a hacer este tipo de actividades que van a hacer. O sea, el cuestionamiento era cómo estoy yo, ¿no es cierto?, en una ética y en una actitud correcta frente a las exigencias que me va a presentar la vida. Entonces hay un cuestionamiento, pero que todavía no tienes claro, ¿no es cierto? En mi caso yo estaba en la Alianza Francesa, un colegio ateo en ese sentido, laico, pero mi formación era totalmente católica. Entonces tienes una mezcla de cosas en las cuales vienen, ¿no es cierto?, estos conceptos católicos que son a fuego, porque son dogmáticos, en los cuales tú no te atreves a tocar, ¿no es cierto?, ni tampoco a quienes te los han inculcado. Entonces, hay una escala valórica, sin duda, pero una escala valórica que no es una escala valórica en la cual tú has necesariamente elegido en base a lo que te parece mejor para el resto y para ti, o por la experiencia, sino que tiene que ver con un acervo cultural de la parte religiosa y de cómo te educas, creo yo, tanto tu familia como tu colegio. Y en este transitar, que no fue corto en tu historia, digamos, en tu historia de vida, que me imagino que hoy día o quizás durante puede haber tenido un rasgo bien traumático también. ¿En qué minuto tú cortas esta situación de ambigüedad, de pensar, digamos? ¿En qué minuto tú dices, chuta, esto está bien, está mal? Estoy pensando fundamentalmente en tu historia con Caradima, en tu historia también de adulto, ¿cómo se va...? Mira, ¿cómo se va desarrollando? Yo pienso que los jóvenes, cuando estamos en esa etapa preadolescente, adolescente, no sé si es lo común ahora, yo creo que sigue siendo, necesitamos un proceso o un ideal donde poner el corazón. La juventud no está con un corazón, pero así grande, latiendo fuerte, en busca de ideales. Que esos ideales, como te digo, van a estar van a surgir de tu cultura, de cómo creciste. Y en esos ideales tú necesitas optar. No te puedes quedar en una eterna indefinición. ¿No es cierto? Yo voy a tener ideales basados en la naturaleza o en, ¿no es cierto?, la injusticia social y voy a ser un revolucionario. En ese momento, ¿no es cierto?, se dio por ciertas circunstancias que yo había tenido siempre una sensibilidad religiosa. No sé, yo veía la historia de San Francisco así de cabro chico y quedaba conmovido, pero conmovido hasta las lágrimas. Yo quería ser así como una especie de San Francisco. Entonces, indudablemente, para mí era más cercano la imagen de un santo de la iglesia que un revolucionario. Entonces, llega un momento que por circunstancias de la vida te invitan, ¿no es cierto?, a un círculo religioso
que entra sin filtro porque se supone que era, ¿no es cierto?, de un grupo de gente considerada, entre comillas, santo dentro de la parte católica santiaguina, que era mucho más abundante que ahora, que tuvo un reconocimiento de la iglesia del 80%. Sí, pues. En un ambiente también de Pinochet, o sea, época de los 80, ¿no es cierto?, con dictadura. Entonces era como, eran los extremos, te ibas, ¿no es cierto?, a enfrentar la dictadura, que era algo que por vía y por colegio un montón de cosas no estaba tan cercano a uno, ¿no es cierto?, no habíamos vivido la represión. Entonces tenía ahí esta otra manera también que te ofrecían como de heroicidad. ¿Este santo es Caradima? Por supuesto, por supuesto. Socialmente era como uno de los hombres santos, ¿no es cierto?, herederos del Padre Hurtado. James, y en ese aspecto, porque a los 17 años uno también tiene un despertar sexual. Hay líbido detrás. Por supuesto. ¿Qué te pasaba a ti libidinalmente, digamos? Había un quiebre, me imagino, había una especie de disociación en esta dinámica donde te ves enfrentado a un abuso, porque eso es lo que pasó, digamos, en tu historia. Pero por otro lado también, que creo que es una de las cosas más complejas de los abusos, que hay seducción también. Mira, es un temazo. Sí, un temazo porque, bueno, a la luz de mi historia, de hoy, mis 52 años, uno ve y claramente en esa época uno tenía un desarrollo totalmente normal, un poco adolescente, etc. Lo que ocurre es que no es que el tema del abuso entre así como precipitadamente. No, pues, hay seducción, ¿no? Hay confusión. Confusión. Sí, no es seducción la palabra. A ver, explícame. Un niño pequeño, un niño abusado, una niñita por el papá, qué sé yo. No es un tema de seducción. Hay un tema de confusión. ¿En qué sentido? En que se empiezan a trastocar, ¿no es cierto?, la comunicación verbal y física. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que te dicen, oye, sí, te apreciamos tanto, pucha, tú eres tan admirable, o que tienes tanto futuro. Empiezan a generarte un ambiente primero como de seguridad. Ya. Como de reconocimiento, de aceptación. Porque tampoco todas las personas, es diferente cuando son niños, pero cuando estás más grande, tú tenés que venir con alguna pata herida. O sea, uno no viene como un cabro totalmente sano, una vida de papá plena de seguridad interna. Tú venís con algunos tajos de infancia. Y eso te hace vivir una inseguridad en la cual buscas reconocimiento, buscas un ambiente, como una parroquia, un grupo familiar que te acoge. Entonces, si más encima empiezas a tener como una especie de reafirmación de eso, te empiezan a destacar, a tratar de ubicar en posiciones, digamos, de liderazgo entre la juventud, etc., te van generando un ambiente en el cual tú vas realmente por primera vez sintiéndote valorado. Y eso tiene una importancia que se va construyendo y te la empiezan a armar, que se hace preponderante. Y esa valoración, que parece una valoración sana, como puede ser de un papá o un hijo, sí, empieza a ser manifestada en algún momento con gestos físicos que te confunden. Perfecto. Que son para casi todo. De hecho, al principio empieza como un sondeo. Un sondeo que es toqueteos, cuestiones, que... ¿Es como un juego? Es como un juego, pero un juego que está mirado de una manera bien perversa, que es como que si la persona le pegan un toqueteo a la pasada y algo y no hace ni un comentario, se queda callado y no le pasa nada, es como que tiene una estoicidad, digamos, o tiene una templanza, como que estaríamos en condiciones el día de mañana de ser un sacerdote. Ya, perfecto. Entonces empieza un juego perverso, bien terrible, en el cual al principio tú claramente no ves un trasfondo sexual de la persona que lo está haciendo. Para nada. Pero sí es algo confuso porque es algo que te desagrada, pero al mismo tiempo decís, qué raro. Entonces esto de tener un objetivo. Porque tú en ningún momento dudas de la otra persona, porque la otra persona es considerada un santo. Ha mandado entre tú ya 10 personas al seminario, o sea, es un formador de sacerdote. En esa época ya estaba a punto, entre tú, casi que iba a salir un obispo. Entonces, una persona que iba a tener visitas con el Papa, aparecía con fotos con el Papa. Entonces, ¿tú querías ser sacerdote? En algún momento lo pensé, sí, al principio te diría yo. Pero más que ser sacerdote, yo quería, ¿dónde estaba un poco el aspecto de generosidad juvenil? Yo quería entrar en un proceso de discernimiento, porque supuestamente es un llamado. Entonces, para ser llamado,
el concepto era que uno tenía que estar en condiciones de escuchar eso. Y en las condiciones de escuchar eso significaba dedicar tu tiempo a la parroquia, no salir con niñas, incluía de repente poco deporte, poca actividad fuera, que es la actividad en realidad sana que deben hacer las personas. Todo eso se apagaba. Y el concepto era para que pudieras escuchar bien si tenías vocación. O sea, era un poco sectario el tema. Muy sectario. Muy sectario. Pero todo esto, como tú ves, es una cuestión bien trabajada, es una cuestión sofisticada, no es una cuestión al lote, es una cuestión que tú venías armando hace muchos años. Entonces, la gente creía que esto era una cuestión así como era acá. No, no hay que creer que la gente es estúpida. Los tipos, los perversos, los poderosos, los dictadores, son, como decían el otro día Maduro, hablaban de él como un tipo sutilmente inteligente en el manejo de las masas o de las crisis o las cuestiones. No, son tipos perversamente hábiles, son depredadores. Entonces, uno de los errores es subestimar. No hay enemigo chico. Y en ese aspecto, James, ¿qué te pasó en el post? ¿Tú hoy día eres católico, no eres católico? ¿En qué estás hoy día? Mira, el proceso completo de esto es una cosa, te diría yo, larga y compleja, que hay etapas bien definidas. Uno al principio, cuando cae ya en el abuso concreto, en el cual tú ni siquiera te diste cuenta que fuiste abusado psicológicamente o físicamente, lo que sea, cae en una situación de tal confusión, porque se trastocan los valores, todas las cosas que incluso tú creías que eran las adecuadas, que además frente a una imagen muy poderosa, y detrás de esta imagen poderosa está, entre comillas, Cristo y Dios. Claro. Entonces el respaldo que tiene el otro es tan gigante que tú eres una hormiga, o sea, obviamente uno tiene que estar equivocado. Entonces empieza el abuso, lo que te va generando cuando tienes una cierta conciencia, es una desestructuración interna. Te va destrozando lentamente todas tus barreras defensivas. Y cuando quedas suficientemente destruido para buscarle cierta cordura a esto, necesitas echarte la culpa, porque alguien tiene que tener la culpa de esta situación tan rara. Y obviamente la culpa la focaliza uno en uno mismo. Entonces uno parte siendo el victimario. Uno que tiene características tan negativas que es capaz de hacer caer en la debilidad a esta gente santa. Y eso lo hace aún más perverso y terrible. Lo otro que te destruye la autoestima y el valor. Uno se siente un desecho. Y cuando te sientes desecho, como desecho no tienes derecho a nada. No tienes derecho ni a analizarlo, ni a nada. Si tú estás provocando cosas tan terribles... ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Eso puede durar... Te puedes quedar pegado eternamente en eso. Puede ser años, 5, 10 años. ¿Y en qué 15. Minuto tú tomaste conciencia de esta situación? ¿En qué minuto tú dijiste, no soy el victimario, soy la víctima? Mira, se requiere un proceso, porque cuando tú te sientes victimario, estás en este proceso de confusión total, estás aislado, muy aislado, o sea, estás solo en circunstancias en las cuales, de alguna manera, lo que te mantiene ahí es esta cárcel, que es una cárcel transparente. ¿Ves cómo estos hilos son hilos casi imperceptibles? O es como un pajarito que está amarrado a una cadena, un hilito muy fino, igual no puede volar. O sea, tú estás en una cárcel, en un estado de tortura. La única manera, de alguna manera, de empezar a percibir esto un poco desde afuera es en algún momento o que alguien te rescate y lo vea, o que tú, en el terror máximo, lo compartas. Y yo me acuerdo que en todas estas cuestiones uno igual entendía que había algo que estaba mal. Como uno era el malo, uno tenía que ir a confesarse. Y había otro cura ya con el cual yo me iba a confesar, porque obviamente no me iba a confesar con caray. Entonces este otro cura no me decía nada. Nada. Y eso era lo terrible, no. Entonces, al no decirme nada, reforzaba la culpa en mí. Pero
con el tiempo me empezó a hacer algunos comentarios que yo me empecé a, de alguna manera, a angustiar más, como sutilmente a pensar en que esto podía no estar bien. Y lo que me empezó a afectar más es que yo al empezar a sentir esto ya por último como una especie como de repulsión, ni siquiera consciente, empecé a tratar de alejarme. Pero cuando me trataba de alejar, se armaba una especie de juicios en los cuales asistía Arteaga, obispo de Santiago, Horacio Valenzuela, obispo de Talca, Juan Barro, obispo de Osorno, Tomislav Cogliatich, porque eran todos los más viejos, y Juan Esteban Morales, por ejemplo. Y te encerraban en una pieza con todos ellos vestidos de cura o de obispo, si era el caso, donde te empezaban a hablar que qué te pasaba, porque tú te estabas alejando y no te mantenías cerca de este hombre santo, que era Caradima, ¿no es cierto? Y empezaban a hablarte que en realidad ibas a caer en las redes del demonio, si es que tú... Así de concreto, era el diablo, digamos. Tal cual. O sea, el abuso y la presión psicológica que hacían en uno, yo te lo digo así, Juan Barros es al menos un abusador psicológico. También sé por otra fuente que también es abusador sexual. No las puedo revelar porque tampoco... No compete, digamos. No compete. Pero abusadores psicológicos, Valenzuela, Cogliatich, Arteaga, abusador psicológico, como vimos ya por juicio, y otro también, y si no de otra manera, y de poder también, Juan Esteban Morales, ¿no es cierto?, drogando, dando medicamentos a feligreses, ¿no es cierto?, a cabros jóvenes. Entonces, yo te puedo dar fe de que esa gente es gente perturbada, criada en el mismo esquema de Caradima. Esa cuestión me empezó a generar tanta rechazo, tanta náusea, que en algún momento, claro, uno entra en un switch que dice, esta cuestión no puede ser. Aunque tengáis a todos estos obispos al frente tuyo y sacerdotes, ¿no es cierto? Pero ellos no creo que sepan todo lo que pasa. Entonces, entras en esa contradicción y en algún momento se te va produciendo el switch, ¿no es cierto?, de escapar. A mí se me produjo varios años, tarde encuentro, pero bueno, ocurrió finalmente. Y ahí escapas y sigues siendo el victimario, pero en este caso además estás traicionando a esta secta, po. Entonces eres un fugitivo que traiciona. Y después, bueno, después la soledad, el dolor, con la terapia, y en particular cuando uno restablece vínculos de amor, como fue cuando conocí a Valeria, mi señora, empiezas a verte en un espejo distinto. La gracia de los seres humanos es que creo yo que se transforman en espejos de uno. Pueden ser buenos o malos, pero de alguna manera uno ve aspectos de uno en el otro. El otro te enseña, te muestra. Y cuando te ven con una mirada amorosa, de amor, etcétera, tú dices, chuta, no soy tan malo, hay algo en mí que vale la pena. Y eso es lo que te vuelve a reconstruir. Y llega un momento, juntando, súper importante también la terapia, que te ordena, juntando todo eso, tú de repente pasas y caes en la cuenta que fuiste víctima. Y ahí es una especie de gran alivio, pero al mismo tiempo de rabia, de temor, de angustia. Perdiste tu juventud, perdiste tu vida. Ya tengo, no sé, casi 40 años y perdí lo mejor de mi vida, los carretes de adolescente, no sé lo que fuese. ¿Cómo recupero mi tiempo? Ya no tengo ni siquiera el físico para poder recuperar eso que perdí. Y bueno, tienes que reinventarte y bueno, ahí viene el proceso de reestructurarte, de reconstruirte, de sanación, etc. Me imagino que el quiebre con la Iglesia Católica fue inminente, fue radical. ¿Qué te pasa hoy día con las visiones que uno tiene de un Papa muy querido por todo el mundo como fue Juan Pablo II, que protegió a abusadores, y ahora con Francisco, que no solamente no se quiere juntar con instituciones que están tratando de justamente proteger a los abusados, sino que además también ha protegido a abusadores y puso a Barros, por ejemplo, en Osorno, etcétera, etcétera? ¿Qué te pasa a ti? Es Rasuri decesor y que tampoco se quiere juntar con nosotros. Exactamente, ¿qué te pasa? Entre, así en el área chica, así como datos así, le comentaba a uno de los organizadores de su venida, decía, es como odioso juntarse con esta gente.
por nosotros. Claro, ¿qué te pasa? ¿Cómo ¿Qué te pasa cuando la Iglesia el Papa con una situación que deja digamos, de vuelta de pie a cabeza, ¿no es cierto?, un poco en el mundo católico, y el Papa no quiere ni juntarse con nosotros, o sea, como una especie de peste? Mira, lo que me pasa es que al principio de todo esto tú sigues siendo católico. Es terrible. ¿Y cómo te calza el catolicismo? Y finalmente, nada, pues tratáis de ser valiente, enfrentarte, y toda la estructura, así como este piso, como fuera una tarima, se te destroza. Y tienes que buscar nuevos recursos para rearmar tus coordenadas éticas, morales, todo. No es fácil, pero con el tiempo lo veo como que fue un desafío maravilloso. Maravilloso. Yo realmente, va a sonar una locura lo que te digo, lo que te comentaba, pero mira, hasta casi agradezco eso. Porque hoy me siento con una libertad. Me siento con la libertad de no bautizar a mis hijos, de no tener que... Por favor, sáquenme esta cuestión. O sea, de vivir una realidad en el amor, ¿no es cierto? En otro concepto, que el amor no es un monopolio de la iglesia, weón. Ser bueno no es un monopolio de la iglesia católica ni de los santos, weón. Ese es el drama que nos han traído. Que los pelotudos se han querido adueñar, ¿no es cierto?, de todo lo bueno. Nosotros administramos esa cuestión. Nosotros somos los administradores, y nosotros tenemos que decirte cómo tienes que ser y cómo comportarte para ser bueno, o para sentir amor o dar amor. Y lo único que logra esa cuestión finalmente es todas las aberraciones que estamos viendo. No, eso es patrimonio de la humanidad, es como los derechos humanos, weón. Cuando tú vas descubriendo eso, es una liberación tan enorme. Y se te va confirmando. Fíjate que lo que tú me decías, el Papa, mira, Errázuriz. Errázuriz es un criminal que albergó a Karadima y a otros abusadores que hoy en día conocemos, ¿no es cierto? Riley, Precht. Todas esas cosas, muchos los abusos, ¿tú crees que no vienen a quejarse ante él? Ante los otros obispos, todo. Esto también, y voy a ir un paso más allá, pero no me he equivocado en lo que he dicho de los últimos 10 años. Entonces, no, pero lo que dijo Hamilton. Pero con el tiempo se ha ido confirmando. Bueno, yo te digo, para futuro se va a confirmar que la Iglesia Católica tiene redes de pederastas. ¿Cómo te explicáis que, ¿no es cierto?, en el Cotolengo abusen de todos los cabritos, pobres niños, ¿no es cierto?, con déficit y daño, bueno, abusados por los curas? Mira lo de los maristas. Mira este cabro que lo abusaba, ¿no es cierto?, el que era rector del Colegio de los Salesianos en Concepción, y además el que estaba obispo fugado, no sé si volvió a Chile, de Iquique, pues, se lo compartía. Y el argumento era, oye, mira, te voy a mandar a hablar con tal sacerdote o tal obispo para ver si tienes vocación. Todo está alrededor de eso. Es una perturbación. Entonces, cuando tú tienes a un Esati, que es al Rimsky Rojas, reconocido pedófilo abusador en Punta Arenas, lo traslada a cargo de un hogar de menores en Puerto Montt. Un hogar de menores. Que es el mismo que pone jefe de Salesiano, el Colegio Salesiano, a este otro abusador en Concepción. Ese es Esati. Son unos monstruos. El mismo Errázuriz y Esati, ¿no es cierto?, que en sus mails hablaba de los lobos y las serpientes, acerca de nosotros. Sí. Sí. Entonces, y tú dices, una presidenta que llega y dice, ay, usted tan contenta que vamos a recibir al Papa en un país tan moderno, tan equitativo. ¿Dónde está su solidaridad con todas las víctimas de abuso de esta gente? De este Papa que llama tontitos zurdos a los osorninos por rehusarse a tener un obispo que es al menos un abusador psicológico. A mí me abusó psicológicamente ese tipo. Entonces, si todo lo que hemos dicho se ha ido confirmando veraz, ¿dónde está esa esquizofrenia, esa locura en que ahora está la presidenta de la República, ¿no es cierto?, está contenta que viene el Papa, dan hasta feriado para este monigote que no ha hecho nada? Entonces, su marketing ha sido tolerancia cero. Y si tú ves en sus obras, la tolerancia ha sido 1000, no cero, infinita. El cardenal Pell, abusador pero de lo peor, encargado de la plata del Vaticano. Errázuriz, encubridor de sus asesores, sus 7 asesores. Esati está ahí metido también. Oye, y así, suma y sigue. Muere el peor encubridor de Estados Unidos de Boston, el de la película Spotlight, ¿no es cierto? Muere en el Vaticano, viviendo como un príncipe. ¿Y quién está ahí presidiendo la ceremonia? ¿No es cierto? La preside el Papa. Ese mismo Pelafustán es el que viene a visitarnos, por el cual hacen feriados, gastan varios miles de millones de pesos.
Es una locura. La gente, yo realmente los invito a tratar de vivir como se piensa, porque si no se termina pensando como se vive, si no hay una racionalidad. Porque la otra opción es que crean que nosotros mentimos en todo. ¿Y qué pasa con la gente que cree que ustedes mienten en todo? Porque hay gente que cree que ustedes mienten en todo. Bueno, esa gente está en su derecho a creer que mentimos. O sea, a mí no me preocupan ellos. ¿No? No. Ni aunque sea un porcentaje importante No, de la porque población. ellos o sus descendientes o lo que pase en algún momento van a tener que tener o la amplitud mental, espiritual o lo que sea, para por lo menos otorgarnos algún grado de credibilidad. Pero espérate. a mí James, lo que me porque- preocupa más no son ellos. A ver, Los que más me preocupan son aquellos que sí nos creen, pero que actúan como si no nos creyeran. Esos son los que me preocupan. ¿No es cierto? Porque esa es la gente que yo considero finalmente los encubridores pasivos. ¿Cómo puedes creer tú que todos los sacerdotes de Chile, que supuestamente hay buenos, ¿no es cierto?, que saben todo esto, no solo por nosotros, lo saben por confesiones, lo saben porque le contó otro cura, lo saben por todo, no se levantan en la aborreciendo y en la náusea contra sus dirigentes? ¿Por qué son unos borregos que nunca más siguieron a Jesucristo? Jesucristo les pegó patada, sacó a patada a los mercaderes del templo, sacó a patada a los... O sea, no tenía ningún pelo en la lengua. pero es que ahí quizás hay una diferencia entre lo que es la institución católica como iglesia versus lo que es realmente la imagen de Cristo. Uno podría hacer la diferencia hoy día, ¿no? Pero por supuesto, pero piensa tú el juicio de Nuremberg, Hitler, o, oye, pero es que pucha, yo seguí órdenes. Pero bueno, tú no estás ahí frente a un crimen. Sí, po. Sí, bueno, se cortó claramente el queque. Tú Cambiaron- estás matando a alguien, ¿no? Y estás siguiendo una orden, estás matando a un indefenso en tales condiciones. Oye, eso claramente es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene una especie de goma especial que borra esas condiciones? O sea, pueden estar violando a un niño delante tuyo, pero es tu hermano sacerdote, te quedas mudo. Pero eso es un crimen. ¿Por qué? Para la humanidad son crímenes de lesa humanidad, pero para los sacerdotes, obispos y esta gente se hacen feriados y se gasta plata para recibirlo. ¿Es un crimen de lesa humanidad Por el abuso sexual infantil Por supuesto. para la humanidad? Por supuesto. Por ¿Y en supuesto. Chile? ¿Y en Chile? También. Lo que pasa es que el concepto de crimen de lesa humanidad, ¿no es cierto?, con los derechos humanos ahí, con la maravillosa señora Roosevelt, ¿no es cierto?, tenía contemplados ciertos conceptos de prisión y de opresión del Estado. Pero el Estado es garante de todos los niños de Chile, no solo los del Sename. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces bien, el Estado y los jueces te van a quitar la tuición de tu hijo. ¿Quién te la quita? ¿Tu ex señora? No, te la quita el Estado a través de un juez. Por lo tanto, es garante de la salud física, mental, social de ese niño. ¿Pero hay conciencia realmente de eso? Estoy pensando, por ejemplo, fíjate, más allá del tema del abuso sexual, ¿hay conciencia de las garantías de la infancia en Chile? No hay conciencia, porque tampoco se han desarrollado bien. Lo que pasa es que los niños es como que fueran perritos. Es como que fuera un mundo aparte, el niño y el anciano. Sí, los niños, qué sé yo, pero no hay claridad, no. Hay una disociación en lo que uno ve con lo que uno hace o promueve. Por ejemplo, tú hoy en día, bueno, tú probablemente no, pero hoy en día tú dejarías en una especie de campamento de verano a tus hijos menores o preadolescentes, solos, con un grupo de sacerdotes, irse de scout. No, por ningún motivo. Yo le pregunto a algún católico en Chile, hoy en día dejaría a sus hijos, el de la de 4, el de 5, el de 6, el de 12, irse a un campamento, ¿no es cierto?, con un grupo de sacerdotes de scout un mes a la cordillera. Te lo garantizo que se mean en sus pantalones, ni cagando. Entonces, ¿por qué no son concordantes? Mira, hoy
yo te digo una de las cosas que más siento que con José Andrés y Juan Carlos y Juan Pablo Hermosilla y todos los que hemos estado trabajando esto, la misma Inca Jackson, hemos logrado es justamente eso. Que aunque estén respaldando la visita al Papa, aunque no hayan metido preso a Errázuriz y Sati y a todos los otros abusadores como debieran, ¿no es cierto? Aunque la justicia chilena esté en pañales y se recagan de miedo, se recagan de miedo en la Corte de Apelaciones, se recagan de miedo en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Enfrentar este poder de la Iglesia. Aunque pase eso, en el área chica hoy en día, poca gente en su sano juicio dejará ir a un niño solo, a cargo y con carta blanca, de curas, sacerdotes, religiosas, incluso profesores, educadores físicos o hasta el profesor de música. Y eso es gracias al sacrificio que ha hecho, no sé, la Erika Olivera, la Katy Salnosny, nosotros, la hermana Prieto, etc. Ha sido gracias a que nos hemos atrevido a enfrentar esta cuestión. Entonces, en la realidad y en el área chica, yo te doy garantía que en este Chile, hoy en día, se abusan miles de menos niños que lo que se abusaban hace 10 años. James Hamilton, quiero agradecerte que hayas estado hoy día acá y quiero quedarme con eso, con que la gente en el área chica por lo menos está tomando conciencia. Sí. Muchas gracias. Encantado, gracias a ti. Un gusto. Temón.